Bienvenidos a un nuevo episodio de Vía Tecnológica aquí en BTV Canal 32. Hoy me acompaña Nicole Sención en calidad de co-host y vamos a hablar de muchos temas con ustedes porque este es un programa de corte educativo y que está centrado obviamente en toda esa tecnología que nos rodea. Bienvenida, Nicole. Hola Rocío, ¿cómo tú estás? Yo como siempre súper feliz de estar aquí. Y yo igual de tenerte por aquí porque lo cierto es que en Actualidad Tecnológica, que es nuestro primer segmento, vamos a hablar de todo un poco. Y tenemos que empezar por el tema que lleva más de una semana poniendo a la gente de vuelta y media, y son los famosos aranceles de Donald Trump. Dios mío, este es un tema que yo no sé cuántas posibilidades, cuántas vistas, cuántas aristas pueden tener, porque ha evolucionado tanto desde el día 2 de abril hasta la fecha. Ha habido una serie de cambios, una serie de interpretaciones y una serie de posibilidades. Vamos a ver desde qué punto de vista lo estamos viendo aquí. Hay que empezar por el principio. Yo siempre digo que para que la gente pueda entender, tiene que conocer la historia completa. Y realmente, como bien dices, el 2 de abril vino el señor Trump y declaró que ese iba a ser el día de la liberación de Estados Unidos. Y él se refiere con esto a que es una forma de él ejecutar lo que se conoce como MAGA, es Make America Great Again, o en español, devolver la grandeza a Estados Unidos. Y recordemos que esa ha sido su promesa desde la primera vez que él asumió la presidencia en ese país. Lo que pasa es que quizás en ese primer mandato él no tuvo la oportunidad de ejecutar su visión como la está ejecutando en este. Claro que sí. De hecho, los aranceles, por todo el revuelo que hemos tenido en estos días, se asume que es algo nuevo. Pero en ese primer mandato, él puso aranceles y Biden posteriormente en su mandato también puso algunos aranceles. Solo que ahora el proceso es más agresivo y por supuesto más mediático por todo lo que representa y todas las implicaciones que tiene en el mercado internacional, el comercio internacional y también en el stock market. Claro que sí, porque hay algo que la gente quizás no ha captado del todo, y es que cuando él habla de devolver la grandeza a Estados Unidos, todo tiene que ver con el escenario internacional de liderazgo. Por muchos años Estados Unidos fue el líder mundial y era el país de referencia para todo o casi todo. Pero con el paso de los años esa posición se fue debilitando y hoy tenemos que China es un formidable competidor aquí. Claro. Y obviamente Trump no quiere que China sea el líder. Ahí es donde viene este juego de ajedrez tan agresivo, que es lo que ha llevado a imponer aranceles de hasta 104% a China y con la amenaza de que puede llegar a 125%. Mira, esto viene siendo como una pelea, tal y como tú lo estás planteando. Y conforme la versión de Ray Dalio, que es un economista e inversor que mucha gente conoce y respeta, es una especie de cambio al respecto del sistema económico mundial y también una manera de que las fuerzas tomen otro camino al respecto de política y geopolítica. Desde ese punto de vista es mucho más profundo. Pero al respecto del impacto de los aranceles, estamos viendo que el plan de Trump es recuperar la primacía económica de Estados Unidos. Desde un punto de vista podría decirse que caiga quien caiga. Así es. Y fíjate, una de las primeras cosas que puede caer en este escenario es la famosa globalización. Y esto es un punto curioso porque la globalización que hoy conocemos tomó décadas en ser construida. Y él quiere que muchas cosas sean nacionalizadas. Él quiere que Estados Unidos vuelva a ser un país de manufactura. El problema es que así como eso tomó décadas, la globalización va a tomar décadas nacionalizar todo. Y también hay que recordar que ningún país es capaz de producirlo todo. Hay una razón por la que la globalización ha sido tan larga y sobre todo que se ha mantenido, y es que hay beneficios asociados. Por un lado, los países aumentan sus posibilidades y también está el hecho de que muchas compañías pueden abaratar costos al introducir materias primas de otros lugares o llevar la producción a otros lugares. Claro que sí. Yo pienso que el tema de la globalización, como muchísimos otros escenarios o tendencias o movimientos de carácter global, puede que a lo mejor esté en estado de evolución o a lo mejor de retroceso, si asumimos que se va a eliminar, para que Estados Unidos pueda asumir una mejor posición
que la ha perdido probablemente por manejos probablemente a lo mejor infructuosos para ellos como economía, que han dado al traste justamente con la economía de Estados Unidos. Fíjate que el plan de Trump es que se recupere no solamente la producción nacional, sino que también los aranceles sean recíprocos, que es como se llama, aranceles recíprocos, para que productos de Estados Unidos que hoy están vetados en algunas partes de la Unión Europea y en otras naciones, puedan entrar. Desde ese punto de vista, tú puedes asumir, bueno, pero tiene sentido que si nosotros podemos recibir productos, tanto de China como de Europa, pues también podamos llevar productos de Estados Unidos a China o a Europa. Pero hay unas situaciones que impiden que eso sea igualitario o recíproco. Correcto. Algo que es indudable es que Trump ha logrado que Estados Unidos vuelva a estar en el centro de toda esta discusión financiera. O sea, no hay forma de tú hablar de economía mundial en este momento sin mencionar a Estados Unidos, a Trump y los aranceles. Algo que yo veo que puede ocurrir es que quizás hay una desigualdad de productos chinos, hay una abundancia de productos chinos, no estoy diciendo que esto sea malo, pero definitivamente nos damos cuenta en ropa y zapatos, sobre todo, que hay una abundancia o una sobreabundancia, dependiendo de cómo se mire. Y fíjate, Amazon ya tomó la decisión de cancelar unos pedidos a China. Y eso te da una idea de que podría nivelarse un poco la cosa. Eso podría traer un beneficio, incluso a nivel medioambiental. La realidad es que es una invasión de productos chinos. Hasta aquí, que somos un país pequeño, vemos la cantidad y la presencia. E incluso marcas como Temu y como Shein tienen mucha presencia en el mercado local, o sea, es mucho lo que se trae. Y lo que yo tengo entendido es que esa sobreabundancia de productos, específicamente de compañías como esas, se debía a una debilidad en la regulación de aranceles que había en Estados Unidos, que permitía que pequeñas cantidades, como de $800 hacia abajo, entraran sin pagar impuestos. Exacto. Estos individuos, ni tontos ni perezosos, aprovecharon esa debilidad y crearon una barbarie en el mercado de productos en Estados Unidos, de bienes y de productos en general. Aunque lo más consumido sea, por ejemplo, ropa, calzado, quizá tecnología. Exacto. Pero la verdad es que el problema está en que Estados Unidos no tiene esa ventaja. Ellos están en una situación bastante vulnerable y es lo que Trump intenta o está tratando de resolver, que esa vulnerabilidad se elimine. Así es, y fíjate, Amazon es un buen ejemplo. Ya lo mencioné con lo que decidió de que iba a cancelar esos pedidos, pero fíjate que desde hace algunos años tú entras a Amazon, buscas, por ejemplo, ropa o calzados, y la mayoría de las opciones que te salen son chinas. Sí. 10 años atrás no era el caso. Ahí te da una idea de cómo las cosas han ido cambiando de una manera que quizás no sea del todo favorable, porque esto depende de cómo se mire. Pero bien, la gente se preguntará qué tiene esto que ver con tecnología, y lo cierto es que tiene muchísimo que ver. Claro que sí. De hecho, de los sectores más afectados por el proceso de los aranceles, cuando se publicó la información el día 2, era el sector tecnológico. Como ha evolucionado, vemos otros panoramas ahora. El público tiene que tener algo claro, y es que hay compañías, como es el caso de Apple, que es una marca estadounidense. Sin embargo, sus productos no son fabricados en Estados Unidos, por el mismo tema de las economías de escala que ya mencioné. Ellos te lo dicen, de hecho. Cuando tú compras un iPhone te dice diseñado en California, pero hecho en China. Claro. Y aquí viene el tema de por qué esto afecta a la industria tecnológica. Lo podemos ver desde dos puntos de vista. En el caso del iPhone, se prevé un aumento de 40% del precio final para el consumidor. Y es precisamente porque no se hace en Estados Unidos. Eso es muy elevado y como medida paliativa, entonces decidió Apple traer, creo que fueron 5 aviones llenos de iPhone para entonces, mientras tanto, en lo que se resuelve el tema de si el arancel se aplica o no se aplica o cualquier escenario similar, tener una solución en el mercado a un precio que el consumidor no se ve afectado. Sin embargo, vimos en el día de hoy que el tema de los aranceles se le puso una especie como de fecha diferida para entrar en vigencia conforme la versión del día 2 de abril en 90 días. Mientras tanto, el arancel que va a permanecer para casi todo el mundo, con excepción de China, es del 10%, pero igual es un 10% que está por encima del, o sea, que va a incrementársele el precio final del producto. Sí, porque también hay que verlo así. Todos los aranceles afectan al consumidor final tarde o temprano. Como Apple hizo esto de traer esos aviones que fue desde la India, que hay que decir también que en la India los aranceles son menores que en el caso de China,
Digamos que eso retrasa un poco el golpe que va a venir del aumento de precio, pero eventualmente, sobre todo cuando salga el iPhone 17, es posible que ahí sí se refleje una variación de precio que podría ser considerable. Pero no solamente Apple, también está el caso de Nintendo. Claro. Tuviste que Nintendo estaba en el proceso de las preórdenes del Switch 2, que es una consola nueva de videojuegos. Ellos las pararon en Estados Unidos porque no se sabe cómo le va a afectar. Se está diciendo incluso que la consola puede llegar a costar $500. Y lógicamente el público que es gamer lo va a pensar mucho antes de dar esa cantidad de dinero por una consola, sobre todo cuando hay otras opciones que posiblemente satisfagan esa necesidad que tienen, pero a un precio menor. Es que eso representa un grave problema de competitividad para cualquier marca, de tecnología o de cualquier otra área, porque entonces la disyuntiva está, ¿qué hago con el tema del arancel? ¿Lo asumo y disminuyo mi margen de beneficio o se lo transfiero al consumidor? Si lo transfiero, probablemente el consumidor se va a limitar en la cantidad de unidades que va a poder comprar. Si lo asumo, probablemente voy a producir menos cantidad y también entonces voy a tener menos disponibilidad en ese mismo mercado. Es una complicación, o sea, es una ecuación que hay que evaluarla con detenimiento. Pero vamos a ver cómo evoluciona, quizás con estos cambios que estamos viendo, que una cosa es lo que se dijo el día 2 y otra cosa es cómo ha llegado hasta el día de hoy. A lo mejor ese panorama puede ser un poquito menos lastimoso para ellos. Definitivamente hay que darle tiempo, las cosas nunca son a blanco y negro, hay mucha variación por el medio. Y aquí nada más nos queda ver cómo se maneja todo este tema y sobre todo cómo evoluciona. Ya bien dijiste que las cosas no necesariamente son como él las dijo inicialmente. Esto al final del día es una negociación lo que está ocurriendo aquí. Claro que sí. Es un tablero gigante de ajedrez a nivel mundial, tanto así que hasta territorios donde solamente viven pingüinos recibieron su dosis de aranceles. Pero bien, Pero tú sabes que eso para mí, yo tengo una teoría al respecto, Rocío, te la voy a comentar. Sí, comenta. La cosa es, yo me puse a pensar cuando ocurrió el tema de Nvidia vía Singapur. Cuando salió DeepSeek fue que nos enteramos de que los chips supuestamente llegaron allá vía Singapur porque Singapur no estaba penalizado, pero China sí. Entonces, ¿qué ocurre? Trump dijo, mira, para que no vaya a ocurrir una cosa como esa, déjame yo ponerle inclusive a las islas de Heard y McDonald un arancel para que no vaya a ocurrir un vicio como ese, va a curar mi salud. Probablemente. Los pingüinos pensaron, ¿por qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se produce nada? Sí. Pero no, por si acaso, vamos a hacer esta brecha. Mira, esa teoría puede que a la gente le cause un poco de gracia, pero tiene sentido. Es posible. Todo es posible. Sí, todo es posible. Claro. Trump es un estratega. Él dijo, mire, ya estos vicios me han causado suficiente daño. No podemos permitir uno más. Exactamente. Cerrar esa brecha. Hasta los pingüinos van a pagar. Exactamente. Hay que esperar a ver qué ocurre, pero definitivamente está intenso el panorama. Bastante. Pero como no todos son aranceles, señores, hay que saber que hay noticias que son positivas. Tinder acaba de lanzar una solución para que las personas busquen aliento y también afecto a través de un chatbot con el cual usted puede tener, si usted tiene la aplicación de Tinder, una relación platónica para sentirse como que está en una especie como de película romántica. Es muy chévere, pero si yo te sugiero que la verifiques. Eso se parece un poco a la película Hair, ¿tú sabías? Sí. Sí, más o menos va por ahí la cosa. Cuando mira a ver es en eso que está inspirado. Ya no dudo nada, honestamente. Pero bien, vamos a hacer una breve pausa y al regreso no vamos a continuar con la actualidad tecnológica, sino que vamos a mostrarle a las personas que están viendo este programa cómo fue el lanzamiento de la serie Honor Magic 7 en Altiz. Buenas tardes, mi nombre es Moisés Abreu, gerente de marketing para Honor República Dominicana, y el día de hoy estamos súper contentos de estar aquí en la tienda Altiz Churchill presentando la nueva novedad de Honor. Esta vez estamos presentando la serie Magic, una serie que trae 3 dispositivos que van a ser muy buenos en el mercado. Estos 3 dispositivos son, primero vamos a hablar del Honor Magic 7 Lite, también tenemos Honor Magic 7 Pro y el Honor Magic V3, el dispositivo plegable más ligero y delgado del mercado. El punto más increíble de este dispositivo, este es el dispositivo plegable con mayor batería del mercado, 5.150 mAh de batería en un dispositivo plegable, gracias a su tecnología de silicio y carbono. Les habla Fernando Sánchez, gerente senior del área de portafolios de marketing de Altiz.
Hoy es una noche increíble, no solamente porque hoy presentamos los nuevos modelos de Honor, la serie Magic, sino también porque queremos traerle todas las nuevas cosas que Altice le trae a nuestros clientes, como por ejemplo, más roaming. Tenemos más de 80 destinos de roaming a todos nuestros clientes. Hemos remodificado nuestros planes para que tengan más data, más apps, más de todo. Hoy tenemos una gran sorpresa, porque con el lanzamiento de estos 3 modelos de Honor, nosotros vamos a estar dándole regalos a todos nuestros clientes. Vamos a estar dando a todo el que compre un Magic 7 Pro, va a tener un Honor Watch 4. En esta ocasión, si hablamos un poquito del Magic 7 Lite, este dispositivo lo hemos llamado el campeón. El campeón es resistencia y batería. Para mí y para todo el equipo es nuestro caballo de batalla. Un dispositivo gama media que viene a revolucionar lo que es la tendencia en la República Dominicana. El dispositivo Magic 7 Lite lo hemos denominado el campeón. El campeón, cuando yo le digo, es en resistencia, campeón también en batería. Primer dispositivo con una batería 6600 mAh de silicio y carbono de tercera generación. No van a encontrar un dispositivo gama media con esa batería. Si encuentran un dispositivo, claro, cuando hablo de con esa batería de silicio y carbono, vamos a poder encontrar otros dispositivos con baterías más grandes, pero no con esta tecnología. Esta tecnología nos permite tener un dispositivo más seguro a nivel de la batería, con una mayor carga de batería y también más seguro en todo el sentido de lo que estamos hablando del uso diario. Otro punto, todos los dispositivos que pasan de 5.000, 6.000 mAh no tienen un acabado tan ligero como este y tan fino. Aquí podemos ver un dispositivo totalmente fino, muy amigable, muy ergonómico. Y otro punto muy importante también, 512 GB de almacenamiento en este dispositivo. Si vamos al Honor Magic 7 Pro, tenemos el dispositivo con el último procesador Snapdragon 8 Elite y el primer dispositivo con Deepfake, que podemos editar a través de videos cuando un video está alterado con inteligencia artificial. Triple cámara en la parte posterior, primer sensor 50 megapíxeles. Tenemos un obturador mecánico, o sea, estamos hablando que nosotros podemos graduar la entrada de luz en el sensor de manera mecánica, o sea, que es físico. Nosotros podemos variar de 1.9 a 2.0 la apertura de este dispositivo. Eso es súper importante. Tenemos también otro gran angular, 50 megapíxeles, que también nos sirve como modo macro. Aquí podemos tirar fotografías a 2.5 centímetros de distancia del objetivo y va a ser una fotografía totalmente bien editada, bien tomada, bien definida. O sea, es súper importante este punto. Hemos mejorado nuestros planes. Acabamos de hacer un revamp en nuestros planes para que darle mejores data para todos nuestros clientes, 5G para todos. Así que ya ustedes saben. Pero en adición, recuerden que cuando vengan con nosotros y hagan la portabilidad, van a tener 75% de descuento por 4 meses. Y así un sinnúmero de cosas que ustedes van a tener como clientes que van a disfrutar increíblemente, como por ejemplo, 2x1 en el cine los jueves, solamente nosotros podemos hacerlo. Y así sucesivamente tenemos muchas más ofertas para ustedes. Inclusive tenemos una nueva oferta y es que le estamos comprando su teléfono antiguo para que puedan comprar uno nuevo con un voucher. Y eso de verdad que para ustedes los clientes va a ser algo fenomenal. Y por último, pero no menos importante, el plegable, el Honor Magic B3, el dispositivo más ligero y delgado del mercado. En esta cámara nos va a permitir ser muy creativos a los momentos de crear contenido, al momento de tener fotos en el día a día, con nuestras familias, en nuestro trabajo. Realmente un dispositivo muy versátil. Y no solamente la cámara trasera, sino que tenemos también una cámara frontal, un selfie de 16 megapíxeles, y cuando abrimos el dispositivo también tenemos otra cámara frontal que nos va a permitir también ser más creativos. Seguimos por aquí en Actualidad Tecnológica con Nicole Sención. Luego de esa presentación que vimos de la serie Magic 7 de Honor, vamos a continuar hablando de lo que está ocurriendo en el ámbito tecnológico a nivel internacional. Y ahora le toca el turno a Apple. Apple está, Rocío, como que con la guagua en reversa. No pega una.
Lamentablemente es así y uno de los fallos más sonoros tiene que ver con el cacareado tema de inteligencia artificial. Porque recordemos que el año pasado, a propósito de la conferencia de desarrolladores, introdujeron Apple Intelligence. Y cuando salió el iPhone nuevo, ese era uno de los puntos fuertes de ventas de la nueva familia. Pero eso lamentablemente no ha funcionado como ellos lo promovieron, de que iba a ser una cosa del otro mundo. De que Siri, sobre todo, se iba a convertir en una verdadera asistente a la cual tú le podías hablar en lenguaje llano de cualquier cosa que se antojara y ella te iba a responder tomando en cuenta tu ambiente, tu entorno, sobre todo lo que tú tengas en tu teléfono, porque ella va a tomar elementos de ahí para asistirte. Pero eso no ha ocurrido. Eso no ocurrió. Y de hecho Siri ni siquiera pudo reconocer el error 404. Y hasta me dijo que no me podía responder en español y me lo dijo en español. O sea, de verdad, está alucinando. Ya eso es una paradoja demasiado fuerte realmente. O sea, tú le preguntas una cosa y ella te responde en español que no puede hablarte en español. Mira, eso está terrible. Realmente fue una calamidad. No, ya me doy cuenta. Y por de que otro sí. lado, Apple está que no pega una porque también entonces está la situación ahora con los aranceles, Sí, que los ha afectado y ya tuviste la medida que tuvieron que tomar. lamentablemente es así. Pero te comento que con el tema de Apple Intelligence hay hasta una demanda colectiva en proceso. Porque hay gente que se siente engañada. Hubo gente que se interesó en comprar el iPhone 16 porque supuestamente con esta familia de teléfonos iba a tener acceso a esas maravillas. Y no ha sido así en la práctica, entonces viene el desencanto y el hecho de que yo gasté mi dinero innecesariamente por una cosa que realmente no me funciona. Pero no solo eso, ellos sacaron un comunicado en marzo donde confesaban que eso no estaba listo, que eso salió antes de tiempo y que realmente sería para el año próximo que estaríamos viendo todo eso que ellos prometieron y que supuestamente iba a estar disponible no solamente en el iPhone 16, sino en las versiones Pro del iPhone 15. O sea, eso es una metida de pata épica. Mayúscula. Pero yo quiero saber por qué Tim Cook conserva la cabeza en su sitio, porque por una cosa más pequeña que esa, ruedan cabezas. O sea, por una Bueno. falla menor, por una situación de menor envergadura. En este caso yo te diría que él no está tan seguro en ese puesto porque la gente está pidiendo de manera cada vez más contundente que renuncie. Y si no renuncia, le están diciendo a la directiva de Apple, hagan lo que tengan que hacer. O sea, Guárdenlo. Exacto, en pocas palabras, eso es, saquen a Tim Cook y pongan a una persona más competente. Claro, está por verse si se toma ese curso de acción, pero la percepción de mucha gente es que Tim Cook es muy flojo desde un principio, no es algo nuevo. ¿Tú crees que esa falla tiene que ver con su gestión o tiene que ver con otra situación de nivel interno? Lamentablemente, cuando una persona está en posiciones de CEO o de presidente de una compañía, su sello personal se impone. Claro. Y podemos decir que desde que Tim Cook asumió el cargo, se ha visto una variación fuerte de parte de lo que saca Apple al mercado. Claro está, una persona como Steve Jobs es irrepetible. Y hay que recordar que Tim Cook asumió el cargo porque Steve Jobs desafortunadamente murió. Y jamás será lo mismo, pero ciertamente el cambio se notó y se notó muy fuerte y se sigue viendo al día de hoy, aun cuando esta compañía es todavía la que mantiene una capitalización de mercado por encima del $1 billón. Porque hay que decirlo así, la compañía como tal, lo que son sus ingresos y su valoración o valuación de mercado, tan solo han aumentado, aun cuando hay quejas de parte del consumidor de que estos productos no son ni tan innovadores ni de tan buena calidad como solían ser. Pues probablemente esa es la respuesta. Si la evaluación del mercado sigue en lugar cimero, entonces esa debe ser la razón por la que no se ha tomado una medida dramática con relación a al cargo de Tim Cook dentro de la compañía. Pero tú sabes que por el tema de los aranceles, esa evaluación bajó dramáticamente, aunque luego se recuperó y ha estado en una situación como de que el paciente se va a morir, pero se salvó. Claro, porque en los mercados, y esto es algo que el público debe de estar consciente, los mercados son caprichosos y los mercados reaccionan a cualquier cosita que esté en el ambiente. Ejemplo, con los mismos aranceles.
cuando se anunciaron los aranceles, que la gente estaba sorprendida de la magnitud y del alcance. Los mercados se volvieron locos y bajaron drásticamente. Claro, Sin una embargo, calamidad. Sin embargo, cuando él anunció que iba a haber el respiro de los 90 días, ahí entonces los mercados hicieron lo contrario y volvieron a subir, porque es que reacciona a lo que hay en el ambiente, Y de hecho, la subida fue sumamente dramática. así como fue la baja. Porcentualmente fue algo histórico. De la misma forma que la baja también lo fue. Yo me sentí realmente al borde del abismo porque yo no tenía inversiones. Entonces, Mira, eso es lo más parecido a una montaña rusa, con toda honestidad. yo a veces lo comparo con una persona que tiene, por ejemplo, ataques de ansiedad. No, definitivamente los mercados sufren de ansiedad. Porque es que por cada cosita, por mínima que aparente, los mercados fluctúan y fluctúan de una manera que puede ser dramática para quien no conoce cómo opera a largo plazo. No, hay gente que cuando se mete por primera vez al tema de la bolsa de valores y ve estas fluctuaciones así tan dramáticas, hay gente que le ha dado ataques de pánico que han tenido que hospitalizarla. Es que yo me imagino, principalmente cuando alguien llega, por ejemplo, como nuevo inversionista al stock market y desconoce que esa es la manera, o sea, corriente en la que opera, que van a haber altas y bajas, tú tienes que vivir con eso o no invertir, probablemente sí, se sufre. Y de a duro. Pero bien, tomando de nuevo el tema de Apple, vamos a hablar un poco de iPhone 17, porque la paradoja para mí es que Apple lleva tiempo siendo golpeada de que es una compañía que da en el tiempo, que es una compañía que no innova, pero los rumores no paran. O sea, cada vez que Apple saca un teléfono nuevo o un equipo nuevo, todo el mundo está atento, lo que te indica que la compañía mantiene su relevancia. Y con el iPhone 17 no es la excepción, los rumores están a todo dar. ¿Qué se dice? Bueno, lo que se dice primero es que va a salir una versión delgadísima llamada iPhone 17 Air. Tú sabes que Apple de por sí tiene una línea de equipos Air que son bastante delgados. Y en el caso de este teléfono dicen que va a tener un solo lente y que no va a tener puertos. Y que eso podría incluso ser la entrada hacia una era de equipos sin puertos. Bueno, yo espero que pronto lo tengamos en el mercado y que lo podamos probar para ver qué tal. Y por supuesto hay que decir que vienen mejoras a nivel de la pantalla. Un dato que es curioso y que algunas personas desconocen, las pantallas que utilizan los iPhones son de Samsung. Es una tecnología de Samsung. Y se está diciendo que van a estrenar OLED M14, que es el último material en salir de esta compañía. Y por supuesto, algo que no debo de olvidar mencionar es que se habla de que ya no va a haber iPhone 17 Pro Max, sino que le van a cambiar el nombre y va a ser iPhone 17 Ultra. Lo que significa que a nivel de nombre va a tener su par o su equivalente en el Galaxy S Ultra del momento. ¿Tú crees que eso es con una intención de comercialmente competir, de quitarle cuota del mercado? ¿Cuál es la versión detrás del tema del nombre? Yo creo que tiene que ver con competencia y no es la primera vez que ocurre, incluso ha ocurrido a la inversa. Compañías le han caído atrás a lo que viene siendo la nomenclatura de Apple. O sea que esto no es nuevo y definitivamente es una práctica muy establecida en el mercado. Claro, esa es otra cosa con la que tenemos que vivir. Así es. Pero sí, esperamos que llegue pronto para probarlo. No, pero claro, tú sabes que en septiembre viene esa presentación y ya eso es cuestión de semanas. Quizá en octubre ya lo vemos por aquí. Ahí vamos a ver si le dejamos a Tim conservar la cabeza. Exactamente. Si lo hace bien. Exacto. Vamos a cambiar a un tema que es un poquito complejo, pero que igualmente debe de ser conocido, y lo hemos visto ya, que hay una compañía que dice que revivió a un animal extinto. Pero eso no es tan sencillo como suena, ni es tan dramático en un sentido, porque uno piensa cuando le dicen, trajimos a esta especie que estaba extinta a la vida, uno piensa que quizás había un espécimen frisado por ahí, que lo descongelaron o algo, pero no. Es algo mucho más complejo y es curioso también porque tiene mucho que ver con genética y con genoma sobre todo. Claro. Para que tengamos una idea, no es que tenemos un animal congelado en el freezer. No. Y decidimos, bueno, vamos a llevarlo a la vida, vamos a meterle calor para que entonces se reincorpore. Esa no es la idea detrás de esta tecnología. ¿Alguna vez tuviste la serie Game of Thrones? Sí. ¿Tú recuerdas que había un lobo ahí específico? Sí. Bueno, Así es. ese fue el lobo que ellos decidieron que traeran la vida, por así decirlo.
Lo que pasa es que este fue un proceso donde se recolectó ADN de fósiles de esa especie. Es un lobo que hace 13.000 años que ya no existe, para que se tenga una idea de lo que estamos hablando aquí. Pero cuando ellos analizaron el ADN, notaron que es del mismo linaje que dio origen a lo que hoy se conoce como lobos grises. Y también está emparentado con los perros de hoy. O sea que ahí tenemos una línea directa y eso facilitó lo que ocurrió después. Que ellos tomaron ese ADN, lo analizaron, se dieron cuenta de que comparte el 99% o más de información genética con el lobo gris, pero hay 80 genes que tienen la diferencia importante. Ahí es donde viene la diferencia y es lo que hace que, por ejemplo, esta especie de lobo prehistórico tenía un tamaño mucho mayor, tenía una mandíbula más fuerte y tenía también un pelaje que no solo era más claro en color, sino más espeso. Y lo que hicieron fue que editaron los 20 genes de unos lobos grises para incluirle ese material adicional. Luego de eso crearon unos embrios y los implantaron en unas perras. Y el resultado de esto es que hay 3 cachorros de esos lobos. Pero digamos que no son los lobos de antes, sino que esto es una combinación donde lo que se quiso fue preservar esas características que eran especiales, pero con el ADN de un animal de hoy. Y eso tiene una implicación interesante, porque no es simplemente aquí hemos revivido este animal, no. Ellos dicen que hay un tema de conservación en todo esto. Tú sabes que hay muchos animales en peligro de extinción actualmente. Claro. Que el medio ambiente está muy debilitado y que hay condiciones que son adversas. Y esto acelera esa extinción. Pero eso, el proceso conforme tú me lo cuentas, Rocío, no es exactamente desextinción. No. Viene siendo como, por poner un ejemplo como lo más simple posible, un producto derivado. Exacto. Que combina ADN del animal prehistórico, por ponerle una referencia, con ADN generado de qué forma, en laboratorio. Sí, esto todo es en un laboratorio y es un proceso sumamente complejo. Aquí lo contamos o sea, es una sencillo. especie nueva entonces. Digamos con que herencia sí. de un animal prehistórico. Digamos que sí. Y aquí la pregunta que mucha gente se hace es ¿para qué hacen esto? O sea, estoy segura de que esa es la primera pregunta, ¿para qué hacer esto? Claro. Se ponen ejemplos de animales actualmente en peligro de extinción y ellos dicen que si tú tomas a estos animales y haces este trabajo de tú combinar el ADN con otras especies, ya sean actuales o prehistóricas, y como quien dice, sacas una especie nueva derivada, esa es la palabra correcta, es posible que esa especie pueda preservarse por más tiempo porque va a tener un ADN más resistente y que va a estar quizás más adaptado a la situación actual. Por ejemplo, si tenemos un animal prehistórico que podemos traer a la actualidad, algo, por ejemplo, como un dinosaurio podría ser. Sí, ese es un escenario planteado muchas veces y de hecho la película Jurassic Park se basa en esa premisa. Honestamente yo no creo que sea la mejor idea tomando en cuenta el tamaño de estos animales. No es la consecuencia que vimos en la película. Exacto. Pero definitivamente eso no se puede descartar. El que está trabajando con genética usualmente lleva los experimentos al límite. Claro. Y eso es muy delicado. Y por eso es que ese tema hasta cierto punto es tabú, porque la edición de genes no es algo nuevo. Hace 7 u 8 años era un tema que estaba en la palestra, porque hubo unos médicos chinos que hicieron edición genética. Y el tema está en que la edición genética, si bien tú puedes hacerlo para bien, vamos a decir, para erradicar una enfermedad, o para evitar que esa enfermedad se replique, hay gente que lo hace con otras intenciones. Y se habla, por ejemplo, de bebés de diseño. Bebés que van a tener una serie de rasgos que socialmente, digamos, son los más aceptados y son los que quizás te garantizan un futuro de mayor posibilidad a nivel económico, quizás. Eso está basado entonces en la teoría, que esté estudiado, no es una teoría, es un hecho, en que las personas más atractivas tienen mejores condiciones
en términos generales, o sea, mejores posibilidades de destacarse, de conseguir mejores condiciones económicas, mejor desempeño académico, no necesariamente por su capacidad, Exacto. sino por cómo se ven. Correcto. Y eso, si se sale de control, obviamente va a ser un problema serio porque va a tener muchas consecuencias y quizás lo peor es que esto, como no es natural, la gente va a pagar por ello y va a pagar cantidades groseras de dinero. Con el agravante de que vamos a hacer un producto en serie, todos vamos a ser muy lindos, Exactamente. conforme los parámetros de belleza que creemos que son los correctos. Exactamente, y eso definitivamente no es la forma en que el mundo fue ni diseñado ni ideado. O ¿Tú sea te que imaginas ese escenario en el que todos los bebés son iguales? eso es algo... Como por ejemplo ir a una tienda y ver que hay una serie de conjuntos o pantalones o faldos, zapatos, lo que sea, todos de una serie. Precisamente ese es el escenario al que no se quiere llegar y al que definitivamente no se puede llegar. Yo me imagino a las mamás de que no, yo voy a diferenciar el mío, porque yo le voy a poner un lacito rosado y al otro le voy a poner amarillo. Señora, como quiere una serie. O sea, hay una situación. Sí, por eso es que el tema es tan delicado. Pero bien, vamos a esperar que no pase de ahí y que realmente se mantenga por esa línea de ayudar a las especies que están en ese peligro de extinción, que lamentablemente son muchas. Y somos Claro que nosotros los culpables. Claro que sí. Pero bien, vamos a una pausa en este momento. Bueno, Nicole, hemos llegado a la parte final de este programa y los temas han sido muy variados y muy interesantes. Pero antes nos queda algo por presentar. ¿Y qué es? ¿Qué nos queda? La segunda parte de la reseña del Samsung Galaxy S Ultra. S25 Ultra. S25 Ultra. Señores, déjenme un comentario si les gustó, porque la reseña está chulísima. No, definitivamente, y sobre todo porque aquí nos enfocamos en la cámara. Así que ya lo saben. Rocío, vamos a hablar de mi parte favorita. La cámara. A ver, ponte aquí Pero conmigo. tú sabes que la cámara de estos teléfonos se conoce por su buena calidad y porque todos los años le agregan algún beneficio para el usuario, sobre todo en lo que es procesamiento de imágenes y videos. ¿Cuál es el beneficio que tenemos en esta versión? Mira, antes de responderte esa pregunta, yo quiero, como tengo aquí el anterior modelo, que es el S24 Ultra, quiero hacer el comentario de que quizás la mayor diferencia, porque la cámara, como pueden ver, es bastante similar en lo que es su disposición en la parte trasera del equipo. La gran diferencia es que aquí hay un lente ultra gran angular que es de 50 megapíxeles. En el caso del S24 Ultra, este era de 12 megapíxeles. También algo que tengo que mencionar, y esto para gente que le gusta hacer estas fotos que están muy lejos y quieren acercar un objeto, el zoom está muy mejorado, es una mejora continua. Yo vengo probando equipos Samsung desde hace un buen tiempo y realmente ha habido una mejora considerable en ese acercamiento, en lo que es el nivel de detalle cuando tú acercas a la máxima capacidad que tiene. Este teléfono es capaz de llegar a 100 veces de acercamiento. Wow. Y para O sea ese que como tema, que damos una idea de qué tan cerca podría ser, qué pudiéramos ver con ese lente. mira, eso lo vamos a ver ahorita cuando hagamos una foto. Y así el público va a tener una idea más acabada de lo que se puede ¿Y hacer. hasta dónde podemos llegar? Pero mientras tanto, un detalle importante sobre este zoom es que hay un lente periscopio que permite un acercamiento de hasta 5 veces. Y ese lente periscopio es parte de la gran diferencia de por qué tenemos un zoom aquí que es mejor que en otras ocasiones. Tradúceme eso al cristiano. ¿Qué hace el lente periscopio? Básicamente te afina detalles, por así decirlo. Tú tienes un lente así y va directamente a un punto que tú quieres, que es donde tú te estás enfocando. Esto sería el objeto que tú quieres acercar. Y eso es lo que permite que haya una mayor definición de detalle, porque recordemos que cuando acercamos mucho hacia un objeto, los detalles se van perdiendo poco a poco. Y a veces ese zoom así tan amplio te da una imagen muy borrosa, pero en las últimas versiones de estos teléfonos, el zoom ha estado mucho más controlado a ese nivel de lo que es definición de las orillas, por ejemplo. De lo que, ahí es donde tú te das cuenta, si una foto es muy borrosa o no, es precisamente donde tú tienes un marco, una orilla, ahí es donde se nota la diferencia. Mira, y dime algo.
Cuando yo voy a conciertos de noche, uno de los problemas más graves que enfrento siempre es que las fotos no salen de buena calidad. Pero creo que tenemos una solución. Oh, pero claro, Samsung tiene algo llamado Nightography, que lo hemos visto ya en varios modelos de Galaxy, no solamente en Galaxy S, sino en otros modelos. Recuerda que Samsung también tiene unos plegables y ahí también se ve el caso de Nightography. Pero bien, Nightography es una forma que tú tienes optimizada de tomar fotos en ambientes nocturnos o de poca iluminación, porque no siempre tú vas a estar de noche en un sitio que tenga, por ejemplo, poca iluminación. La poca iluminación puede darse en interiores a cualquier hora del día. Entonces, por eso, este es un modo que está optimizado para captar la mayor cantidad de luz posible y de esa forma ayudar a que la foto salga más optimizada. Y esto también aplica a video, por cierto, pero como hablamos de fotos, menciono fotos aquí. Esto te permite tener menor cantidad de ruido de color. El ruido de color ocurre cuando tenemos poca luz, precisamente. Es lo que le llamamos granitos en una imagen oscura. Y por supuesto, lo que es la iluminación, pues te la resalta. Si tú tienes iluminación de algún letrero, una iluminación periférica, te lo va a resaltar, va a jugar con eso y te va a dar un resultado mucho más agradable estéticamente hablando, con mejores colores y un mejor resultado a nivel general. Rocío, mientras tú me vas comentando, yo voy probando. Claro que sí. Esto está increíble. Y La definición. por supuesto, tú sabes que este teléfono tú puedes hacer diferentes tipos de fotos. No es solamente la típica foto de que enfoqué algo que me llamó la atención. Puedes hacer retratos. Está el modo retrato que básicamente te da un efecto bokeh donde el fondo está desenfocado y el sujeto está totalmente nítido. Pero también tú puedes hacer panorámicas. Y hay unos modos optimizados, por ejemplo, para comidas, que cuando eso tú lo aplicas, cuando tú tienes una comida bonita que le quieres tomar una foto, tú te das cuenta de que comparada a la foto normal con el modo automático, hay una diferencia a nivel de colores. Los colores como que aquí resaltan más para que la comida pues precisamente se vea más atractiva. Eso es buenísimo para todas las personas que crean contenido de comida o para restaurantes o cualquier personal que tenga o que necesite hacer Exactamente. fotografía comercial, que podría ser, ¿verdad que sí? De Exacto. comida, de platos, de cualquier cosa similar. Sí, sobre todo que últimamente los smartphones se están usando mucho a ese nivel de creación ya un poquito más profesional de contenidos. Claro. Porque antes se veía el smartphone como algo exclusivo de la gente que iba on the go, como dicen, el blogger que anda grabándose mientras está haciendo algo. Pero realmente hay una tendencia a sacarle un mayor provecho a estos aparatos con el tipo de novedades e innovaciones que tienen, los avances en la cámara. Se están usando incluso para hacer cortometrajes. Sí. Y en algunos casos hasta para hacer películas completas que ya son largometrajes. Eso es súper interesante y yo creo que este es un candidato para que podamos hacer algo. Claro que ¿Qué sí. tú crees hacemos nuestro primer corto? Fíjate algo, ahora que tú Y lo hablaste probamos. de hacer un primer corto, esto tiene algo que se llama vista de director. Tú tienes la cámara activada que está enfocando hacia donde tú deseas, pero al mismo tiempo tú la tienes de frente a ti. Y ahí tú tienes como una combinación. Tú tienes la imagen que estás viendo, pero también te tienes a ti. Y eso para quienes hacen precisamente esos contenidos así, que son muy dinámicos, resulta muy útil y una forma fresca también de presentar contenidos. Bueno, yo creo que esta es la herramienta que necesitamos para resolver ese tema. Seguro que sí. Definitivamente. Seguro Cuéntame que sí. más de las especificaciones de la cámara o del celular. Ahí hay una serie de opciones que tú tienes para almacenamiento, incluso para edición. Hay un modo llamado RAW, que es como tú tener la foto cruda, tienes todos tus píxeles. Y eso es un modo profesional, por así decirlo, donde tú puedes hacer muchas cosas en fines de edición, porque no estás limitada a una versión del producto que es quizás la más terminada, por así decirlo. Aquí tú tienes un producto crudo, como indica el nombre, y puedes aplicar una serie de cambios y tú puedes tener control de ese proceso. O sea, esto es algo que los que son fotógrafos profesionales conocen muy bien. Y es una herramienta que para ese tipo de gente precisamente he visto que resulta muy útil. Y es lo que quizás le da como un extra cuando hablamos de cámaras en teléfonos móviles. Porque hay que decir la realidad, ahora mismo para mucha gente, incluyendo fotógrafos profesionales,
es más fácil tomar una foto con un smartphone porque es lo que tienes a la mano. Ya para algo profesional, pues lógicamente ellos se van a llevar todo su equipo, su DSLR o sus drones si lo tuvieran. Pero foto del día a día, un smartphone es lo que te resuelve. Mira, y cuéntame para fines de productividad y de trabajo, ¿cómo es que vamos a utilizar la inteligencia artificial? No, pero para eso ¿Cómo es está- que mi amiguita o mi amiguito, cómo le digo? Para Gemini eso es está- varón, ¿cómo es la cosa? Mira, yo creo que eso tiene diferentes tipos de voces según tu preferencia. Digo que creo porque este producto de Google todavía está en fase de desarrollo. O sea, hay algo importante. Todo lo que conocemos como inteligencia artificial generativa, y esto incluye a ChatGPT, que es lo más conocido, es un producto en desarrollo. Todo esto está constantemente evolucionando, constantemente perfeccionándose, afinándose la manera de trabajar para darte una mayor precisión. Entonces, la preferencia es tuya. Si tú quieres que Gemini tenga una voz femenina o masculina, ya eso lo eliges tú. Y para eso hay un menú disponible. Yo prefiero la voz femenina, Hay mucha gente que porque la prefiere siento eso. como asistente de muchas cosas que necesito resolver. Pero a ver, ¿cómo es que viene integrada en este aparato? Hay un botón lateral que te activa Gemini. Este. Rocío, para grabar el corto del que hablamos hace un ratito, ¿tú crees que con la batería del celular nos da o vamos a necesitar cargar? Es una muy buena pregunta, Nicole. Y algo que el público tiene que entender es, la duración de la batería va a depender mucho de cómo utilicemos el teléfono. En el caso nuestro, tenemos un teléfono que está prácticamente lleno, tiene 90% de carga, y como es un corto, como bien dices, eso da y sobra. Hay que tomar en cuenta que si tú vas a hacer videos con este teléfono, pues lógicamente lo tienes que llevar lo más cargado posible. Incluso si tú piensas pasar horas en un lugar donde vas a estar haciendo diferentes contenidos, la batería es muy buena y la batería posiblemente te vaya a durar el día entero, dependiendo, repito, de cómo tú utilices el teléfono, cuántas aplicaciones al mismo tiempo tienes abiertas y por supuesto hay mecanismos también para tú ahorrar batería y que te pueda durar un poco más. Pero, repito, todo esto va a depender de cómo tú utilices el teléfono y también de cómo tú mantengas tu teléfono. Claro. Pero para responder una pregunta que el público siempre hace, tenemos una batería bastante amplia que es de 5.000 miliamperios. Eso es una buena capacidad de batería, pero al final del día todo va a depender de lo que ya mencioné y también qué tipo de cargador tú usas, porque hay que recordar que hay cargadores que son, para, valga la redundancia, carga rápida. Entonces, si tú tienes una necesidad imperiosa de que tienes que recargar tu teléfono urgentemente, eso te va a ayudar bastante a tú tener un mejor control. Y Esas no son vas- cosas que pasan en vivo, Rocío, no te preocupes. Ah, Empújalas. así mismo es. Así mismo es. Genial, yo estoy definitivamente enamorada. Yo creo que este celular yo me lo llevo. Tú sabes Me voy a que casar con él. si te lo piensas llevar, tienes que visitar la tienda de Samsung porque ellos siempre tienen buenos especiales. Ellos cada cierto tiempo tienen facilidades para quienes están interesados en adquirir un equipo Galaxy. Incluso para quienes ya tienen un Galaxy anterior, ellos tienen programas de canje. Así que todo esto vale la pena explorarlo para siempre tener las mejores opciones a la mano a la hora de hacer la compra. Y saber que si lo compras directamente a Samsung, pues tienes todas las garantías de que este equipo no te va a dar problemas, ni te va a salir, como le ha pasado a algunas personas, falsificado, porque eso lamentablemente ocurre. Eso ocurre. No, pero óyeme, nos vamos a convertir en una chica Samsung. A new Samsung girl. ¿Qué tú opinas? No, definitivamente eso es una buena manera de empezar.